Lorcanienses! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana. En el vídeo de hoy vamos a poner a prueba los nuevos mazos preconstruidos de Feywild. ¿Quién ganará? ¿Las princesas? O los Goofies. Pues sí, bienvenidos a un nuevo vídeo de Leyendas de Lorcana, en el que vamos a echar el cara a cara clásico de los inicios de set. Total. Probando estos mazos preconstruidos que como ya sabéis, antes de probarlos, siempre pues viendo las listas, intentamos hacer sobre el papel un análisis una especulación de cuál va a ser mejor o peor, o qué tiene cada uno, una ¿Qué guía. impresiones nos dan, no? Sí, que está por aquí. Eso es, dejaremos por ahí el vídeo para que le echéis un vistazo. Y nada, pues en el evento que organizó Best Vision, TCG Factory y Ravensburger España, pues pudimos conseguir dentro del pack estos dos macitos, que también os dejamos por aquí el link a ese vídeo, que hacemos un repaso a muchas cosas que hicimos y muchos otros productos que también vimos. Así que pues bueno, ahí está. Y pues eso, como ya sabéis, bueno, o no sabéis, los dos mazos de este set, por un lado está este de las princesas, que por lo que hemos podido ver, pues no deja de ser eso, un mazo temático de princesas, de sacar mucho bicho, lorear mucho. Sí, ámbar zafiro. Ámbar zafiro, eso es. Yo creo que es interesante. Muchas princesas, mucho lore. Hay canciones, también creo que está un poco planteado para cantar. Sí, también hay algunas princesas cantantes. Eso es. Entonces, pues vamos a ver qué tal funciona y a ver si nos sorprende. Sí, eso es, como dijimos sobre el papel, un mazo muy fácil de coger y muy fácil de pilotar y a ver qué tal. Eso es. Y por otro lado tenemos el mazo de pues Powerline y Goofy Hijo, que es también un poco temático por ese lado. Y amigos, porque aquí tenemos a Kuzco, aquí tenemos a gente de raya, tenemos a Donald. Tenemos de todo un poco realmente. Y bueno, es un mazo muy interesante que se queda un poquito ahí como en el rango medio, que en el rango medio puede controlar muy bien. Y eso también, muchos cantantes, o un par de cantantes. Ese Singer 9, ¿no? Ese Singer 9 Powerline. Sí, que sobresale un poco de todos, ¿no? Sí. Y canciones también, de nuevo. Y que busca controlar y pues llevarse la partida pues a esa mitad y como justo hacia el final de la partida. Sí, eso es. Pues nada, una vez visto las cartitas que van a venir, vamos a ver lo que viene dentro de los precons. Eso es, para que os hagáis una idea de todo lo que traen. Una idea del producto, a ver qué tal. Pues bueno, en los starters en las cajitas lo que viene realmente es las instrucciones con las... Bueno, en este caso hemos cogido el de las princesas. Las instrucciones, que aquí viene todo para los nuevos jugadores. Es verdad que viene en inglés, entonces pues hay que traducir. Sí. Luego, como este tablerito... Sí, es como una guía, ¿no? Sí, es como un tapetito de papel, que es para ponerlo en los dos lados según en qué lado juegues. Que es muy chulo, es muy bonito. Para empezar a jugar, la verdad es que te viene muy bien porque es como te sirve de una guía muy, muy, muy básica. El deck, los lores y así está muy bien. Y luego los contadores de daño, que bueno, estos son como cartoncitos que puedes sacar de aquí. Y aquí hay más contadores de daño. Y bueno, este es el cacharrito que va subiendo por el... Sí, nosotros siempre recomendamos pues que una vez que ya os habéis familiarizado mucho con el juego, pues empiezas con estos contadores y con el mini tablerito, pero bueno, eso acaba evolucionando a pues un tapete como tal. Y a dados. Normalmente se utilizan los dados para... Que es nosotros cómo vamos a jugar en las partidas, por ejemplo. Y bueno, también algo importante que viene en estos starters son un sobrecito, que bueno, este es uno abierto porque... Ya hemos abierto los que venían en los starters. No lo hemos podido evitar. No lo hemos podido evitar. Pero bueno, que también sepáis que en los starters viene un sobre, que también para quitarte un poco ese... Sí. Al final vienen otras 12 cartitas que pues seguro que va a coincidir alguna con la combinación de colores de tu mazo. Eso así es. que puedes probar. Eso es. Y luego, pues lo más importante que hay en los starters, ¿no?
los dos mazos. Sí. Bueno, los dos, el mazo que venga. Sí. Aquí tenemos los dos. Hemos puesto las cartas brillantes arriba del todo para que se vean. La verdad que el brilli que le han puesto esta vez es increíble. Es increíble. Brilla muchísimo, es como un arco iris. Sí, porque en Fable las cartas foil de los starters son diferentes a las que te salen en los sobres. Sí. En los sobres te van a salir, pues, como la carta foil normal, pero en esta le han metido como unos brillos así, no sé si se ve. Como de arco iris. Yo creo que sí se ve bastante. Sí, yo creo que sí se aprecia. Pero son como líneas arcoiris así diagonales y están muy chulas y yo creo que bueno, ya solo por eso también compensa un poco conseguir comprar estos starters y conseguir esas cartas. Y así eres coleccionista, pues puedes tener todas las foils, todos los tipos de foil Eso es. Y sí, está muy muy chulo, la verdad. Quedan muy bonitas, la verdad, son muy chulas. Pues nada, eso ha sido el review, así que vamos a lo importante, ¿no? Vamos a jugar. A ver qué mazo es mejor. A ver qué mazo es mejor. Para esta partida vamos a hacerlo de un formato un poco diferente, porque como hay cartas nuevas y es un mazo pues para más principiantes, vamos a explicar bien lo que hace cada carta. Así que, pues en este nuevo formato que se nos ha ocurrido, que nos hemos inventado, vamos a jugar 2 partidas y los dos vamos a jugar los 2 mazos. El primero va a jugar con un mazo y cambiamos. Y luego vamos a cambiar. Entonces vamos a tirar dados, el que gane el dado sale primero y el que ha perdido el dado elige con qué mazo empieza a jugar. Y luego los cambiamos. Así que a ver qué tal este cara a cara de starters. Bueno, pues vamos a empezar esta partida a 2 partidas. Así que lo que vamos a hacer es, tiramos dado, el que gane el dado sale primero y el que haya perdido elige mazo, ¿vale? Vale. ¿Te hace bien? Sí. Va. 6. Sí. Vaya. Uy, que se me escapa. ¿Eso era un 1? ¡No! ¿6? No. Vale, sales primero, así que voy a elegir Powerline. Powerline, me quedo con princesas. Sí. Vale. Es decir, Powerline, porque ya jugué una partida con el mazo de princesas. Es verdad. En el evento. Es verdad. Pues a ver. Yo... La verdad es que no sé qué hacer. ¿No sabes qué hacer? Esto. ¿No te acuerdas ninguna de las cartas que tiene? Sí, pero no bien, la verdad. No bien, no. Vas a tener que leer un poquito, ¿no? Voy a tener que leerme todas las cartas. Pero bueno. Bueno, pues a para descubrir. Eso son estas Yo creo que partidas. este mazo tiene más cartas nuevas. Que este. Y ese tiene más reimpresiones, ¿no? Puede ser. Tampoco lo tengo. Es que ese tiene como mucho el pack de todos los Goofies que han salido, todas estas cartas de... como de esa peli, ¿no? Sí. Venga. Te dejo ahí. Vamos, y vas a ir primera, ¿no? Me hace tan raro jugar con estas fundas. Sí, voy primera. Vale. 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 Yo me voy a tirar 5, me voy a tirar. Yo no lo tengo muy claro, así que me tiro 2. Bueno, para tenerlo muy claro, bastante bien. Supongo. Supongo que sí. Sí, estas fundas son como más... Es como que me dan gustito porque son como guays, pero se me hace como raro. Sí, no estamos acostumbrados. Aparte. Por ahí. Vale, mucha suerte. Yo también. Colócate el macito donde se ve en la pantalla. ¿No? Ahí. Cuando gustes. Ah, claro, que empiezo yo. Sí. Pues voy a... Voy a enquear Motunui. Vale. Que dice Sí. que... Inquea. Vale. Y saco a mi amiga Yasmín. Es nuestra Yasmín, cariño. La del reveal. Sí. Sabes que puede curar uno a otro personaje, ¿no? Sí, pero... No tengo nada. Vale.
voy. Sí. Pues robo. Vale, pues vamos a... Voy a entintar un LeFou. Y a jugar Bobby. Entonces, ¿Qué cuando hace? juego este personaje, puedo robar una carta Sí. y luego decidir descartearme de Vale. otra carta. ¿Vale? Así que la voy a robar. Y voy a decidir... Voy a decidir descartarme del sargento Tips. Vale. Y vas. Vale. Pues robo. Vale. Y voy a... Voy a... Voy a encarar a Maid Marian y voy a sacar a Aurora. Y voy a cuestear. Uy, una con Jasmine. Vale. ¿Voy? Sí. Aurora no hace nada. No hace nada. Es un 2-2-2 que lorea de 2. Vale, pues voy a entintar otro de estos Bobbies. Voy a hacer uno con el Bobby que tengo sacado. Y LeFou. ¿Qué hace? Al jugar este personaje, puedo poner ready otro personaje. Así que Ala, voy a ¿y lo poner proteges? ready. Lo protejo. Vale. Y vas. Robo. Vale. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser... Dudas. Tengo dudas, sí. Sí, voy a enquear a Belle. Voy a sacar a Hans. Que cuando lo juego, si hay un carácter que sea princesa o queen en juego, gano un lore. Vale. Así que gano un lore. Algo es algo. Y... Cuesteo de 3. 1, 2, 3. Vale. Y vas. ¿Me la vas a matar? Venga, pues robo. Voy a entintar este Mickey Mouse y voy a sacar más Goof por 3. Vale. Es un Singer 5. Canta hasta canciones de 5. Y no puede moverse a locations. Vale. Pobrecito. No creo que vaya a ser un problema para ti en este momento. No creo que vaya a ser. Y lo que voy a hacer es... Voy a pegar ahí. Pegar a Aurora. Lo intuía. Y voy a costear uno más. ¿Voy? Y vas. Sí. Intuía que eso iba a ocurrir. Sí, ¿no? Sí. Vale. Pues lo que voy a hacer va a ser inquear a mi amiga la bestia. Y voy a sacar a Cindy. Que es Singer 5 también. Y si lo giro, quito hasta 3 daños de una princesa. Vale. Y Vale. Jasmine va a Se va de costear. quest. Y Hans. Y Hans también. Vale, va. Agresivo. Sí, estoy yendo un poco agresiva. Vale. ¿Voy? Sí. Vale, pues Bueno, yo no sé voy qué a puedes hacer. intentar... Ya verás lo que puedo hacer. Es maravilloso. ¡Oye! Voy a perder. Voy a intentar este You Can Fly por 4. Voy a sacar un pato. Donald Duck. ¡Wow! Que tiene Shift 3. En este caso lo saco por 4. Vale. Y al inicio de mi turno, cada uno de los jugadores puede robar una carta antes de robar. ¡Qué bien! Si queremos. ¿Al inicio de cada turno o de tu turno? De mi turno. O sea, en el siguiente turno, Vale. antes de yo robar la mía, Podemos pues robar. Podemos si robar. tú decides. ¿No? Si cada jugador decide. Ah, vale. O sea, tú yo puedes puedo no robar y yo decidir. decidir que no. Claro, Vale. eso es. Perfecto. Vale, entonces voy a cantar esta canción con más Goof, ¿Qué hace? que le da más 3 de ataque y evasivo a un personaje. Le voy a dar O sea, más 3 de vale. ataque aquí Y aquí él me vas a matar. y voy a pegar ahí. Y se muere. Sí, en este caso, pues el evasivo da igual. Claro. Este está así, por cantar, y vas. Vale. Robo.
Vale. Pues voy a... Voy a inquear a Mulan. Y Cinco por de tinta 5 ya, ¿eh? voy a sacar a Pluto. A Plutingo. Ese Pluto también cura, ¿no? Sí. Cuando lo juegas, puedes quitar hasta 3 daños del personaje que tú quieras. En este caso, pues... Vale. No. Y voy a costear una con Jasmine. Y vas a ir. Vale. Decido robar por Donald Duck. Yo también decido robar por Donald Duck. Vale. Y ahora robo de turno. Vale. Vale. Pues. Interesante. Vale, pues voy a entintar este Powerline. Vale. Por 5 voy a sacar Cuzco. ¡Wow! Que tiene Word. Y cuando este personaje ¿Sí? es desafiado y muere y se destierra, el personaje que le pega también se va. Vale. Y con estos dos personajes Sí. voy a cantar la canción Sing Together, 9, porque son 5 y 4, Sí. 9. 1, 2, 1 o... Y 2. Y 2, y... 1, 2, 1 yo creo que es. Entonces, cada jugador roba 2 cartas Vale. y gana 2 lores. O sea, sí, 2 lores. ¿Yo también? Sí. Y miro 2 cartas. Y coges. Y me las robas. quedo. Sí. Vale. Si 2 o más personajes han cantado esta canción, que en este caso lo han hecho, los pongo ready. Vale. ¿Vale? Vale. Y entonces con estos ya ready, pues le voy a pegar una torta ahí. Vale. Y con este voy a hacer otros 2. Y vas. Vale. He hecho muchas cosas. Robo. Sí. Yo ahora tengo muchísimas cartas. La verdad es que esto no parece una partida de Precons, ¿eh? ¿No, verdad? No. Está siendo bastante curioso. Pues bueno, yo me estaba guardando esto para robar, pero como ahora resulta que tengo tantas cartas ya, Vale. pues no me hace falta el Lucatis Family, ¿no? Me parece bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser... Voy a sacar a mi amigo Mufasa de 6, que es un bicharraco. Vale. Uf, es que lo harían todos de 2 los tuyos, ¿eh? Sí. Me pondrían 15. 18. Esto pega de 4. Ese no de Donald Duck me importa menos porque me da cartas. Te gusta, ¿no? Bueno, me va dando cartas, ¿sabes? Mira, Cinder. Sí, no. ¡Ah! Ah. No sé cómo hacerlo, ¿eh? No sé cómo hacerlo. Es que no sé si matarte a ese señor que es un singer, ¿sabes? Por si quieres cantar más cosas, ¿sabes? ¿Qué es un singer? 5. Es que es un singer 5, ¿eh? Te lo voy a matar. Vale. Con Cinderella. Uy. 4. Y voy a costear con Pluto. Vale, hasta 13. Y vas a ir. Y voy a ir. Y vamos a rezar porque no haya sido un mal movimiento. Vale. Pues robo. Haces 2, 4. 7. Clavaos. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí. Tienes que quitarme algo. 6. Vale, vamos a empezar. A ver cómo hago yo esto. Porque esta pega de 2. De ¿no? 2, eso es. Esta pega de 2. ¡No he robado por tu pato! ¡Ni yo! ¿Quieres robar por el pato? No. Vale. Se nos ha olvidado. Vale. Es un Mei, así que Ya, por eso. se nos ha olvidado. Me vendría muy bien, la verdad.
Vale. Pero... Vale, pues mira, lo voy a hacer así, ¿vale? Por 1 voy a hacer improvise, ¿vale? Entonces Vale. le voy a dar +1 aquí Vale. de ataque. Y voy a robar una carta. Vale. Vale, ahora voy a intentar a... Voy a intentar a Pete. Y por 5 voy a sacar a Virana. Que simplemente, pues, Lorea y pega. lorea y pega muy fuerte. Vale. Con esos 3 de daño... Me tienes que matar a alguien. Te voy a pegar ahí. Me hago 2, ¿no? Sí, eso es. Y este Cuzco. absoluto loco, 1, 2, 3. Vale. Y vas. Uf. Robo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues voy a tener que hacer esto. Voy a enviar Biorguest. Y por 7 al gran Pavi. Ufa. Y, muy mala señal para y mí. voy a correr. 1, 2, 3, 4, 5. ¿He contado bien? Sí. Ah, claro, sí. ¿Voy? ¿Y vas? Sí. Robo por el pato. Vale. ¿Tú quieres robar por el ¡Sí! pato? Se me había olvidado. Ay, el pato. Vale, voy. Por cierto, el gran Pavi, que no lo he dicho, cada vez que quito un daño o más, gano 2 lores. ¡2! Sí. Madre mía. De mis, vale, voy a robar del tiene turno. que ser de mis... Sí, de mis voy a bichos. robar del turno, entonces. Te aviso, para que lo tengas en cuenta. Aunque bueno. Creo que he perdido. Tienes que matarme esto también. Ya. A ver. Creo que he perdido igualmente. Es que, ¿cómo saca? Saca como camiones es a esto, ¿eh? Esto, sí, la verdad que va bien. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me vas a tirar una vida pirata. Vida pirata. ¿Cómo no? Cada... ¿Me quitas 2? Sí, ¿no? cada oponente pierde 2 y yo gano 2. Me pongo en 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sí, hombre, 1.000.000. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La pregunta es, ¿tengo otra vida pirata? Para el que no tengo tinta. Es un Sing Together, podrías cantar, pero claro. Aquí. No. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Pego ahí y nada. Es tuya. Las ¡Qué barbaridad! princesas, ¿eh? Es que te da muchas cartas también con el el Donald. pato. Aunque se nos olvida una. Ya. Muy Sí. juego las princesas, ¿eh? Oye, no van mal, ¿eh? No van nada mal, ¿no? Nos estábamos equivocando en la predicción. Como siempre. A ver, yo creo que igual como mazo puede ir muy bien. Pero luego para crear y upgradearlo a un mazo competitivo difícil, yo creo. es más difícil, sí. Sí. Bueno, ¿quieres cambiar de mazos? Hombre, claro. ¿Quieres jugar las princesas? ¿Sí? Sí. Vamos a ver si... A ver cómo se te da. Vamos a ver si el problema es el mazo o el jugador. Vale, vale. Esto es lo que estamos aquí comprobando, ¿no? Sí. Venga, ahí. Vamos a cambiarlo. Uy, qué mal te lo he puesto. Tranquila, lo bajo un poco más. Yo también no me fío de ti. Ay, vuelta a las princesas. He vuelto a las princesas. Ese mazo es muy interesante, pues eso, porque lo puedes subgradear y conseguir un Sí. mazo muy potente. Pero, es que saca unos personajes que son como camiones. Las princesas. Sí, sí. Sí, En sobre cuanto todo si llegas al... al Simba, al Pavi, que creo que solo hay una copia. También tienes que tener suerte de que te Sí, venga, sí, ¿sabes? que te ha tocado y has O tenido ha 7 venido tintas y- para hacerlo. Sí, sí. Sí, por eso. Para tener 7 tintas me ha venido muy bien pues ese pato, Sí. ¿sabes? Que al final, pues si voy robando ya... Me estaba guardando, por ejemplo, ese Sing Together de 7 Ujú. para poder robar, porque me iba a quedar sin cartas, pero como de repente me has empezado a dar, así como, Sí. pues ya no me hace falta. Sí, sí, sin duda. Vale, pues... Vale. Vale. Voy a quitar 2. Yo
Yo me voy a quedar 4. También, Tiro 3. también lo has hecho muy bien porque has corrido al final. Sí, es el objetivo. Te frenaba ahí un poquito. ¿Cuántas me he quitado? 4, 5, 6, 7. ¿Te has quitado cuántas? Me he quitado 3. Vale. Hay que barajar, cariño. ¿Yo ya he barajado? Ay, yo no. ¿Tú no quieres partir? No. ¿Te fías? Sí. Vale. Vale, pues voy a empezar... Vale. Voy a entintar Cruella de Vil y voy a sacar pues nuestra Jasmine. Nuestra Jasmine. Vas. Vale. Pues voy a inkear You Can Fly. Y el sargento Tips. Vale. Voy a robar. Vale. Pues voy a entintar esta Aurora. Y por 2 voy a sacar Motonui. ¡Wow! Que es la que antes has entintado, que dice Sí. que cada vez que un personaje es desterrado aquí, en vez de llevar a la pila de descartes, puedo decidir meterlo boca abajo, Eso es. Exertez en la esto. tinta. Y ya está, y vas. Robo. Vale. Pues voy a inkear otro You Can Fly. Que ahora mismo no me Tanto interesa con unos cuantos. demasiado. Sí. Y voy a sacar una Megara. Vale. Y voy a... ¡Uy! ¡Ah! Nada, tranquila. Me he ido. Solo se va así. Ahí. Ay. Y voy a costear de 1 con el sargento Tips. Vale. Voy. Y vas, sí. Nos robamos. Me apunto 1 de Motonui. Oh, no, de moto, muy claro. Y voy a entintar... Voy a entintar Bella. Por 2 voy a sacar una Aurora. Vale. Y por 1 voy a meter a Yasmine aquí dentro. Vale. Y va a... Costear. Costear de una. Voy. Sí, vas. Robo. Vale, pues... Voy a quedarse en contract. Y por 3... voy a sacar a Grava. Uf. Fuego Voy a con... costear Combatimos 2. fuego con fuego. Sí, Vale. ¿Me toca? te toca. Venga, Es va. que a Grava me lorea solo. Y he visto antes que el mazo va un poco Robo. así y tú corres mucho. Así que hay que meter también Me parece bien. esa presión de Agrava, cariño. Vale, pues... Voy a hacer... Voy a entintar Rapunzel. Esta está así. Vale. Mira. 1 de Motonui, Eso perdóname. es verdad. Sí, porque si Toda no, la razón. no voy a llegar nunca. Y por 3, pues voy a sacar el Hans de antes. Y te sumas un lore. Porque tienes princesas. Sí, eso es. Te sumo, ¿vale? Sí, que lo estaba leyendo. Perdón. Me sumo un lore por tener princesa. Que eso han sido 3 de tinta. ¿Vas a meter a alguien más en Motonui? Voy a meter a alguien más a Motonui. ¡Pup! ¡Ja! Esa va a pegar ahí de 2. Y esa va a pegar ahí. Así que boca abajo y Exertez a mí esto. Vale. Y vas. Voy. Sí. Robo. Y me sumo 2 de Agrava. Joder, 2 son 2, ¿eh? Es que son 2, por eso. Vale, pues... Mala pinta tiene. Max Goof a la Voy tinta. a meter al Max Goof y voy a sacar Otro Agrava. a este pete. Sí. Ojalá otro Agrava. Ujú. Ese pete que cuando canto una canción gana más 2 Vale. de ataque. Y... Y voy a suicidar. Vale. ¡Pup! Vale. Pero como te vas a quedar sin cartas... Ah, ¿tú crees? No lo sé, no, igual no. Quiero que no tengas, que tengas mucha tinta y no cartas. Voy.
Vamos a llegar al 7, Mr. Pie, el Una carta de que Simba. todas mis cartas de tinta se van a mi mano. Total. ¿Voy? Sí. Vale, pues probamos aquí. A ver, ¿cómo hacemos esto? A ver. Este caballerete va a pegar ahí, seguro. ¡Hala! Con 3. Eso va a pasar en todos los universos. Vale, y por... ¿Te has sumado la Motunui? ¡No! Lo siento. Muy bien. Y por 5 voy a sacar Pluto. Vale. Vale. Entonces... ¿Debería entintar o no debería entintar? Yo creo que no debería entintar. Lo que voy a hacer es meter este caballete aquí. Y te toca. Vale. ¿Voy? Sí. Robo. Vale, pues... vamos a... ¿Qué hago? Sí, vamos a tener que hacer esto. Bobby. Y sacamos a mi amiga Virana. Y voy a darte más tinta. Pega de... 3. De 3, pega. Sí, pega 3. Vale. Y vas a ir. Vale. Pues robo. Uf. Me estoy quedando en problemas, ¿eh? Uf. Vale, pues... Pega de 3 ese, ¿no? Sí. Vamos a pegar. Ahí. ¡Lo mata! Lo mata. Por 3 voy a sacar a Julieta. Le vas a curar. Y de estos se va a 3 quedar en daños 2. se va a quedar en 1. Ah, claro. Al curarle, Y robas. puedo robar una carta. Vale. El 1 de Motoni. Es verdad. Siempre igual. Vale, eso han sido 3 de esta. Ahora voy a entintar esta Rapunzel y voy a pagar una canción que se llama World Greatest Criminal Mind, que me permite desterrar un personaje con 5 de ataque o más. ¡Joder! Y te toca. ¿Cómo pegan las princesas? Pues vamos a hacer esto. No puedo hacer más. Max Goof y le Saco a Fluff. Max Goof, que es un Singer 5. Ujú. No puede ir a localizaciones. Sí. Y a LeFou, que cuando juego a este personaje, Lo puedes Ready poner Chosen ready, ¿no? Character, pero En este caso no afecta. no me hace nada, así que vas a ir, que no puedo hacer más. ¡Hala! Perfecto. Es que encima Uno de Mutunui. los bichos de las princesas lorean todos de mucho, ¿eh? De muchísimo, sí, y sí. estos no. Sí, sí. Estos Bueno, les pues cuesta yo más, es más también controlero. tengo una fácil solución, que es sacar un Ariel, que es Singer 7, brillantita. Por otros 2 voy a sacar a Cruella de Vil, que en mi turno es evasiva. Vale. Entonces, tengo aquí estos 2 maravillosos que van a lorear de 3, 1, 2, 3, y que por 2 se van a meter en Motonui. Vale. Así que te toca. Vale. Robo. Nada mal. No, esto es una... ¡Eh! Esto no me sirve de nada. Voy a pagar... You can fly. You Can Fly, que ganan evasivo. Vale, me parece en mi bien. turno. Así que ¿Quién quieres que sea evasivo? me da igual, el Max. Vale. Me da un poco igual. Y... ¿Es en tu turno? Es hasta mi próximo turno. Ujú. Es que esta canción es buena, ¿eh? Claro, yo estaba pensando, ¿dónde están todos mis personajes que han sido desterrados? Ah, que están aquí. Claro. Claro. ¿Cómo lo ves? Mal. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es que son 17. Van a ganar las princesas otra vez. Van a ganar otra vez las princesas. Te voy a matar a Motunui. Vale. ¿Con esos 2? Sí. Ups. Sí, no puedo. Sí, ¿Y voy? tiene que ser con los dos, sí, vas. Vale, pues... Este es evasivo, ¿no? Sí. Pues lo mato. De manera evasiva. Vale. Vale. Si te pones así. Y por 1, 2, 3, 4, 5. Voy a sacar una Cinderella. Vale. Voy a Y loreas contra lorear los demás, ¿no? de 5 más. Y vas.
Vale. No me sirve de nada. Un Powerline. Es que si he jugado una canción, tiene ras. Pero que no has cantado ninguna. No tengo canciones de nada, así que... Porque o sea, tendría que matarte cosas, pero no llego. Ya está. Han ganado las princesas. Han ganado las princesas, ¿eh? Bueno, está claro. Madre mía. Que no es el jugador, es el mazo. Pues bueno, ha quedado un poco claro que las princesas mandan en este cara a cara. Sí. Qué raro este formato que hemos hecho 2 partidas porque no ha habido ganador o perdedor entre nosotros. No. Las únicas que han ganado son las princesas. Las princesas han ganado, ya Las está. Las princesas han ganado, sí. Pero también es interesante porque así como muchas veces solo jugamos uno, así hemos dicho, mira, vamos a jugar los dos. Eso a es, ver cómo eso se es. sienten, ¿no? Pero sí, pues bueno, en este caso, de nuevo, las predicciones un poco que hicimos, pues no hemos acertado. No. Otra vez. No. Así que, lo siento. No, pero yo creo que un poco las predicciones del anterior vídeo de cómo jugar o cómo se plantearían estos 2 mazos, hacen lo que hacen. Sí, sin duda. Lo que seguramente no teníamos tan en cuenta es lo mucho que corre el mazo de princesas. Sí. Las grandes exploradores, en plan, que van a explorar y consiguen mucho lore que tiene. Y que este mazo se queda un pelín corto a la hora de pararlo. A la hora de controlarlo, sí. Sí, le cuesta mucho. La gran mayoría de personajes que tienen solo lorean de uno. Entonces le cuesta combatir con esa rapidez que tienen las princesas. Porque corren mucho y tienes una manera además de rampear, ya, como se ven cuando sí, con Mutunui y así, por ejemplo. Haces mucho y porque no has llegado a sacar pues al Gran Pavi o al Simba, creo, que tienen que me he quedado en los turnos 5, por ejemplo. Claro, que tienen una defensa de 6. Sí, pero tú sí que has llegado a Mufasa, a claro, Gran Pavi. A eso es a lo que digo, ¿sabes? Si llegas a esos turnos ya eso no lo paras. No lo paras, Entonces cuesta. Entonces, yo creo que, como tal, pues este mazo de princesas es muy bueno para los nuevos jugadores. Para aprender. A mí me recuerda mucho. Y es muy fácil de, voy a jugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En plan, voy a jugar hasta arriba. A mí me recuerda mucho al mazo preconstruido con el que yo empecé, de Moana y de... De Mickey Mouse. Y de Mickey Mouse. ¿El de las escobas? Sí. Me recuerda mucho un poco a esa dinámica. Y además como te incluye esa puntita del rampeo un poco para... Es muy curioso, sí. Para como ir introduciéndolo a una manera muy básica, pero está muy bien y yo creo que para empezar es uno de los mejores precons que yo creo que hemos probado, que han salido en estas últimas expansiones. A mí me gusta mucho. Sí, eso sí, para mejorar este mazo sí que está mucho más limitado. Sí. No hay es una combinación de colores que de momento no se está viendo tanto y que habría que cambiar muchas cartas, por ejemplo. Sí. Y hay cartas que no son tan buenas como otras que podrías encontrar fuera. Entonces, bueno, tiene un poco de las dos. En plan, es muy bueno para principiantes. Adelante si queréis aprender a jugar Lorcana. Preconstruidos también, ¿no? Eso es. Sí. Pero luego yo creo que, teniendo esto en cuenta, el otro mazo que a priori en un juego contra Precon sí se queda un poco más cortito, creo que sí que tiene mucho más potencial a la hora de poder construir algo más competitivo. Sí. Sin duda. Y creo que también es muy interesante este mazo por las cartas que incluye. Sí. Que muchas veces... según lo que vayas a jugar, igual necesitas X cartas. Por ejemplo, el Powerline está... muy en auge ahora mismo, parece que sí que va a ser una carta muy jugada y sí puede ser igual una buena idea recurrir a este starter para conseguir esas cartas que sí son necesarias para poder jugar en estos colores o en otros mazos que lleven rubí, por ejemplo, o lleven esmeralda, ¿no? Sí, totalmente, porque además como el Powerline que tiene el Shift, también necesitas los pequeñitos, los Max Goof también van muy bien. Entonces, individualmente como carta le pasa un poco pues al mazo con el que yo empecé de Merlín y Tiana, que era un buen mazo, Precon, tampoco era nada del otro mundo, pero que las cartas individualmente eran tan buenas y tan buscadas que merecía la pena. Merecía mucho la pena. Entonces yo creo que los dos están bastante, yo creo que igualados ahí a lo que decimos, o sea, con los Precons con los que nosotros empezamos, ¿no? Sí. Es más, yo ahora mismo...
junto con el de Elsa de Shimmering Sky, que bueno, esto ya lo veremos en un futuro guía de starters. Sí, otra. Son dos muy, muy buenas opciones, de las mejores que han salido últimamente. Sí, sin duda. Completamente de acuerdo. Así que bueno, eso ha sido el cara a cara de los starters de Fable. Esperemos que os haya gustado, que os haya sacado igual de dudas a la hora de, pues igual tomar la decisión de qué starter quiero, que me viene mejor, coger el rubí porque vienen X cartas o el otro para aprender o tal, ¿no? O porque me encantan las princesas. O porque me encantan las princesas. Yo, la verdad es que yo te aseguro, a mí este mazo me encanta, ¿eh? Yo te aseguro que si yo hubiese empezado saliendo Fable, yo hubiera cogido esto. Sí, ¿no? Y tú me hubieses dicho, juega esto. Sí. Puede ser, no me escondo. Puede ser, sí. Pues nada, dejadnos en comentarios como siempre si ya habéis probado alguno, si ya habéis empezado a jugar con cartas de Fable, a ver qué tal os está pareciendo este set. ¿Qué reconoso os gusta más? Eso ¿Cuál se asemeja más a vosotros y a vuestro juego? Eso es, y como siempre, un sub nos ayuda muchísimo para seguir haciendo estos vídeos. Un like, la campanita para estar al tanto. Eso es, y nada, nos vemos en la próxima, lorcanienses. ¡Chao! Agur.